Dice en el versículo 12, Mateo 21, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y os sanó, pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Bueno, Jesús y la furia, el enojo que él experimentó en el templo. ¿Por qué ocurrió esto? Él lo que vio y se dio cuenta era que el templo estaba destinado a cosas para las cuales no tenía que estar destinado. Era una especie como de negocio que tenían, una usura. Era un sistema que habían creado que no estaba cumpliendo con el verdadero propósito que tenía que tener un templo. Cuando nosotros exprimimos un poquito el mensaje de Jesús y el mensaje del Evangelio, el mensaje que tenemos en la palabra de Dios, vemos que hay tres aspectos que son importantes por encima de otros que también pueden ser importantes, pero que estos son esenciales. Cuando nosotros vamos y comprendemos el mensaje de Dios para la Iglesia hoy, nos damos cuenta de que en ese templo, en vez de crear un negocio, vivir una tradición y otros aspectos que no son importantes y relevantes, tenemos que levantar ministerios y tenemos que realizar cosas que son esenciales para nosotros. Vemos que esos tres atrios, esos tres aspectos, son esos, en primer lugar, gentiles. Desde la perspectiva del pueblo de Dios, era complicado pensar en compartir el Evangelio hacia los gentiles. Lo hemos hablado muchas veces. Recordamos la parábola del redil, cuando dice, bueno, tengo un redil y hay un pastor, pero hay otro redil, ¿verdad?, que también tengo que ir, y al final concluye, es un redil y un pastor. Englobando o sumando a todos aquellos que creen en el Señor y en aquel momento pues tendrían que creer también en Jesucristo. Es la obra de Pablo frente a Pedro, que incluso en Gálatas se mete un poco con él y le discute. Y podemos leer en Hechos capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, es muy importante porque habla sobre esto. La expansión y la apertura del Evangelio para los gentiles sin la necesidad de pasar por la tradición judía. Esto, que estamos en el Nuevo Testamento, estamos años después de que Jesucristo subiese a los cielos, era un tema muy importante. Imagínate cómo era el tema siglos atrás, cómo era el pensamiento del pueblo de Dios de cara a los extranjeros. Les costaba comprender que al final el pacto era un pacto que tenía que brillar y tenía que iluminar el mundo. ¿Cuál es el problema? Cuando hay tanta guerra, hay tanta lucha, acabas traduciendo ese mensaje en tenemos que sobrevivir y tenemos que luchar contra las naciones. ¿Cuál era la forma en la que los países antes dialogaban? A través de espada. Eso era así, no existía tanto la diplomacia. Y por eso nos encontramos que la conquista de Canaán era una conquista de espada. No una conquista en el sentido de tenemos que destruir todas las civilizaciones. Era vamos a ir a nuestro lugar, vamos a hacernos nuestro huequito. Lo que pasa es que nos van a atacar, porque nadie quiere ceder su sitio, nadie quiere compartirlo. Y lo vemos como constantemente el pueblo de Dios no era un pueblo conquistador en ese aspecto, era un pueblo que simplemente quería su lugar para llevar a cabo su fe y llevar a cabo su vida juntamente con el Señor. Lo que pasa es que en defensa, ataques y pensamientos bélicos. Sin embargo, vemos como personas extranjeras también eran importantes para el pueblo de Dios, como por ejemplo Jericó, que gracias a la obra de esa
mujer de mala reputación pudo encontrar la respuesta. Además, esa mujer pertenece luego a la descendencia y a la genealogía de Jesús, otras personas importantes. No voy a pararme en eso, lo que voy a pararme es que vemos que la palabra de Dios cuesta un poco que en el Antiguo Testamento entiendan esa parte de brillar y ser luz a las naciones. En el Nuevo Testamento Jesús lo remarca y tiene que pasar un tiempo hasta que ya se acepte dentro de la Iglesia, que con Jesucristo es suficiente. Con Jesucristo es suficiente y que la labor a los gentiles es necesaria. ¿Cómo nosotros lo traducimos en nuestro día a día? Pues estamos hablando de las 237 naciones, hablamos del mundo, hablamos de esto último de la tierra, como lo queréis llamar. Es la obra que tiene que hacer la Iglesia desde nuestro lugar hasta el fin de la tierra. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues hay que crear ese sistema. Nosotros de una forma muy humilde, pues grabamos el mensaje, lo tenemos en YouTube, lo transmitimos, la gente nos escucha, tenemos los sábados encuentros a través de Zoom, vamos a hacer algún viaje, un par al menos al año para contarnos con los obreros, hacer campamento. Hacemos nuestra obra de evangelización hasta lo último de la tierra a través de las puertas que Dios nos abre. No es algo en lo que nos vayamos a parar mucho, porque en nuestro contexto, que es una iglesia multicultural absolutamente, nosotros ya lo tenemos esto muy hecho y muy avanzado. Pero en otros contextos, como son las iglesias en Corea, la multiculturalidad no se experimenta. ¿Por qué? Porque el 99% son coreanos. Entonces es muy normal que cuando todos son de una misma nación, una misma cultura, tú vas por el caminito igual que todos. Y cuesta mucho abrirse, aceptar, involucrar y trabajar con aquellos que son extranjeros y que tienen que escuchar el Evangelio en su contexto, en su idioma y en su tiempo. Para ellos tienen mucho trabajo, nosotros ya lo tenemos, yo creo que bastante superado en España con estas iglesias que tenemos tan multiculturales. ¿Que podemos trabajar más? Seguro. Entonces nosotros lo vamos a aplicar desde el pensamiento de, ahora que nosotros tenemos una iglesia multicultural unida e involucrada, sin importar la nacionalidad, pues ¿cómo podemos llegar hasta el último de la tierra? Pues levantando los sistemas que ya tenemos y siguiendo haciendo ese trabajo sin contacto. Familias que tenemos o que tenéis en vuestros lugares, países de origen, los cuales necesiten escuchar el mensaje del Evangelio, cómo podemos conectar a través de Internet y cómo llega, si es necesario, hacer viajes. Ahí está ese viaje a Ecuador que tenemos pendiente y que habrá que realizar en algún momento. No nos olvidamos de Manuel, pero habrá que esperar también al tiempo de Dios. Nos enfocamos primero en el primer campo que tenemos, que es Parla, pero sin dejar de mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante, que es como si nosotros tenemos un hijo, le criamos para el día a día, pero preparándole para el futuro, mirando hacia el futuro, pues es lo mismo. Luego, en segundo lugar, ellos no tenían ese cuidado y esa atención hacia el gentil, ¿vale? Tampoco tenían ese cuidado y esa atención hacia el problema real de la persona. Al final el templo era un lugar no de oración, de comunicación y de comunión, era un lugar tradicional, de culto, vienes, pagas, cambias, entregas el animalico, se te hace el ritual y para tu casa. Más o menos se convertía al final eso en el templo, era un acto muy mecánico y era simplemente cumplir con una serie de tradiciones. En aquel tiempo, en la Pascua, que él estaba, y por eso ese jaleo que él levantó era mucho mayor porque habría mucha más gente de la que normalmente habría en Jerusalén, fue un acto de decir, es que este templo no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Trae al cojo, trae al ciego. Es un lugar para dar respuesta, es un lugar para sanar personas. No quedándonos en el aspecto místico de la sanidad, sino quedándonos en el aspecto total de la persona. Mi casa de oración, y ahora venís y me traéis a los que tienen dolencias. Es una sanidad completa y global del ser humano. Es el lugar donde realmente hay una respuesta. Luego él acabaría diciendo, derribaré el templo y en 3 días lo voy a construir. Ahora, ¿quién es el templo? Es Jesús. Por eso, a través de él, de la obra de Jesucristo, tenemos que hallar la sanidad completa del ser humano. La sanidad
emocional, mental, física y espiritual. Ahí es donde nosotros encontramos la respuesta. Ahora, nosotros que sabemos dónde encontrar la respuesta, tenemos que ayudar al mundo a que la puedan encontrar también. Vamos a transmitir el mensaje de que Jesús es el Cristo y vamos a ayudar de la mejor forma posible a que ellos puedan encontrar una sanidad completa. ¿Cómo lo haremos? Pues con un sistema que no tenemos, que ahora mismo no sabríamos ni cómo comenzar, pero que tenemos que proyectar para el futuro problemas físicos. Oye, no somos médicos. Bueno, vale, pero por lo menos podemos trabajar con ejercicio, podemos trabajar con meditación y respiración, podemos trabajar con alimentación. Pues por lo menos vamos a ayudar a la gente a que tenga una vida sana físicamente mientras que Dios hace su trabajo. Tendremos que ayudar a las personas con sus problemas emocionales y mentales, que ellos puedan encontrar el descanso y la paz en Cristo Jesús, que puedan encontrar dentro del Evangelio esa paz y esa tranquilidad a través también de personas que tengan ese estudio y ese contenido para entender a la persona en un ámbito un poco más profundo que no solamente el superficial o el cotidiano, como por ejemplo la pastora María José todos los viernes tiene. Hablamos, vemos a la persona, nos vemos a nosotros mismos, porque al final todos estamos ahí, en un lado o en otro, todos estamos en esos problemas y comprendiendo a la persona, comprendiendo su situación y sus problemas, les damos también la solución final, que es Jesucristo. Para luego terminar en la sanidad espiritual, que esa es la primera y la última, que es la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es más importante? Pues la espiritual. ¿Por qué? Porque es la que me da la gracia para superar todo. Hace 50 años no existían estos medios de psicología y comprensión de las emociones y del ser humano. Hace 50 años no existía todo lo que tenemos ahora. Y hace 100, ya ni te cuento. Pero se disfrutaba del Evangelio igual. La gente disfrutaba del Evangelio, la gente vivía una vida de fe. ¿Y cómo lo podía hacer si no eran tan inteligentes en cuanto a psicología y emociones? Porque aunque fuese en poco, que ellos pudiesen comprender, el resto lo hacía Dios. El resto era gracia. ¿Entendían un 5? Pues 95 ponía Dios a través de su gracia. Ahora nosotros llegamos a un 20, pues estoy hablando un poco de forma gráfica para que veáis, pues Dios pondrá el 80 restante. Es decir, donde no llegamos nosotros, Dios obra. Ese era el templo que Dios quería y el templo que Jesús quería ver y que no existía. No era un templo donde se ayudase a las personas o donde la gente iba a encontrar respuesta. Era un templo donde se iba a hacer lo que había que hacer. Ibas, cambiabas, perdías dinero porque tenías que, de alguna forma, perder en el cambio y encima al final era un negocio que tenían ahí montado. Para acabar con el último atrio, ese último lugar importante, esos son los atrios, lugares que tenía el templo. ¿Y qué ocurre con los remanentes? Bueno, sí, se les enseña, se les daba el pacto, pero lo que tenemos nosotros que aprender es que hay que levantar a los remanentes con el Evangelio, no dentro de la religiosidad y de la cultura cristiana, sino dentro del pacto. Dentro del pacto. Esa es la verdadera cultura que tenemos que transmitirles, dentro del Evangelio, del mensaje de Jesucristo y de la obra suya. ¿Qué es lo que hacen los judíos muy bien? Pues los judíos, como están unidos a través de las sinagogas y demás, primero enseñan dentro de la Biblia, nuestro Antiguo Testamento, y del Talmud y de la Mishnah y un largo etcétera, y les ayudan a levantarse para conquistar el mundo. Lo hemos hablado muchas veces y tienen sus fiestas, los conectan con especialistas para que les ayuden, para que les dejen hueco, para que les ayuden a formarse y trabajar. Es decir, entre ellos la comunidad se ayuda los unos a los otros, como si fuera una familia. Si mi hijo quiere ser médico y yo tengo un tío que es médico, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver al tío no sé qué, que él es médico, que te va a ayudar, te va a enseñar, te va a echar una mano, te va a aconsejar y cuando tú llegues a ese punto, él te podrá abrir camino, te podrá abrir hueco. Es decir, es un poco lo que se hace el día de hoy, en vez de en familia, en comunidad, ¿no? Les abren sus cuentas de ahorros desde pequeñitos, les empiezan a dar dinero,
empiezan a crecer, les enseñan sobre negocios y ahí están los judíos, son de los mayores empresarios del mundo, y ahí están los judíos, que también son de los mejores científicos del mundo. Muchos premios Nobel son judíos porque han sabido cómo ayudarles a levantar remanentes. Ahora, eso es lo que tenemos que aprender, cómo levantar a remanentes en la cumbre, pero empezando no desde la religiosidad, sino comenzando desde el Evangelio. Que ellos primero tengan una respuesta personal, no en la tradición de la ley y en la esperanza futura del Mesías, sino en la respuesta de que ya Jesucristo ha venido y que se ha convertido en nuestra absoluta respuesta. Puede pasar que nuestros remanentes pues no tengan la gracia, la capacidad o las circunstancias de la vida no les lleven a ser personas grandes dentro de la cultura, ¿no? Está bien pensar a lo grande y a lo lejano, pero a lo mejor nuestros remanentes pues no llegan a esos grandes lugares, no importa, porque si tienen evangelio tienen respuesta en su campo. Si tienen evangelio, tienen respuesta personal. Si tienen evangelio, lo tienen todo. Ahora, colocando la base correcta en ese atrio de los remanentes, ahí ya se puede sumar todo lo demás. Porque además ellos también tendrán un propósito que será mucho más valioso y profundo que el mero ego de yo quiero crecer, quiero reconocimiento, quiero buen trabajo, quiero buena economía, quiero vivir fácil y cómodo. Que es lo que todo el mundo no hace ahora, ha hecho siempre. Esto es desde el comienzo de la humanidad. Así que tenemos que entender estos tres atrios, estos tres lugares que el templo tiene que tener para dar respuesta a las personas.